Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 15 de julio 2019. Libres del temor es nuestra serie, estamos en el devocional número 91, cercanos a llegar a los 100 devocionales respecto a la orden de no temer. Continuamos con la miniserie dentro de la serie global que se llama Creer es mejor que temer. Esta miniserie está basada en Juan 14, 1 al 31, que comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, lo cual es sinónimo de no temas, no os amedrentéis, no tengas miedo. Y la pregunta es, ¿cómo hacerle para no tener miedo? ¿Qué hay que hacer para no permitir que nuestro corazón sea turbado? Hemos aprendido varias cosas, déjenme mencionar solamente las últimas dos, porque hemos aprendido muchas cosas de este pasaje. Hemos dicho: tengamos una vida con propósito. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, le convertiremos en un tabernáculo para que sea bendición a otras personas. Eso es tener una vida con propósito, y con una vida con propósito, el temor es ahuyentado y la posibilidad de que el corazón sea atormentado se elimina. En segundo lugar, tengamos una guía apropiada, dijimos ayer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si tenemos una guía, el Espíritu Santo nos guía, va con nosotros, es el paracleto, el paralelo junto a nosotros, guiándonos, ayudándonos a resolver las cosas, pues entonces podemos superar los temores y podemos evitar que nuestro corazón sea turbado. Analicemos la enseñanza de hoy. Tengamos plenitud de vida, es la enseñanza. El versículo 27 de Juan 14 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una vez más el Señor aborda el tema de nuestra serie. Ya nos ha dado muchas razones para no permitir que nuestro corazón se turbe, pero ahora aborda literalmente lo que hemos dicho que es un sinónimo. No temáis, dice, no tengas miedo. Ahora nos ofrece su paz y nos imparte la orden que, como ya hemos dicho, es la que más repitió a sus discípulos. Leamos la clave de este verso. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los discípulos necesitaban esta enseñanza, pero también nosotros la necesitamos. Zozobra, estrés, desilusión, depresión y otras monerías como estas son los signos de la humanidad actual. Sin embargo, el Señor nos dice que podemos vivir de otra manera. No es obligatorio que experimentemos las desgracias de ser uno más de los muchos que sobreviven en vez de vivir a plenitud. Porque Dios nos acompaña, podemos ser distintos. Por eso Pablo decía: no os conforméis a este siglo, sino vamos a superar, hasta ahí, no os conforméis a este siglo, esto nos decía Pablo, ¿no es cierto? Es decir, habla de no conformarnos, no hacernos a la forma de este mundo. Si vamos a superar el temor y a evitar que nuestro corazón se turbe, ha de ser porque no nos conformamos al mundo. Y no nos conformamos con menos que una vida plena. O sea, aquí la manera de resolver la turbación del corazón, la manera de resolver el miedo es teniendo plenitud de vida, encontrando plenitud de vida, una razón para vivir y una vida a plenitud. La primera parte, les explico por qué hablamos de plenitud. La primera parte del pasaje nos ayuda a entender la razón o la fuerza que el Señor nos presenta para no temer. Analicémoslo detenidamente. Él dice: la paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Analicemos eso, parte por parte. La paz os dejo. La paz podemos entenderla de dos maneras distintas. En primer lugar, la reconciliación con Dios. Dice la palabra en Colosenses 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Es decir, se trata de una paz que reconcilia, que restaura la relación del ser humano con Dios. Entonces, una primera manera de entender aquí la paz, porque el Señor dijo: la paz os dejo, es esto, reconciliación con Dios. Como si antes de Cristo, lo cual es cierto, antes de su muerte vicaria, su muerte sustituta por nosotros, estábamos enemistados con Dios, porque por nuestro pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia del pecado y entonces hay reconciliación con Dios. Pero hay otra posibilidad, la plenitud de vida. En la cultura judía se usa el concepto paz para referirse a las bendiciones de Dios para nosotros, a una bendición integral de parte de Dios. Es equivalente a la gracia del Nuevo Testamento.
Experimentar la paz de Dios es disfrutar de su favor. Entre hermanos, los judíos se deseaban y todavía se desean la paz. Shalom Alejem, shalom hermano, la paz sea contigo hermano. Y esto quería decir la bendición más grande, más importante. Las cartas judías se firmaban al final con la paz sea contigo. Es decir, este concepto paz habla de plenitud, habla de un estado de gracia en la presencia del Señor, inconcebible, por así decirlo, imposible de describir. Y entonces puede referirse la paz os dejo a reconciliación con Dios, o a plenitud de vida, o a ambas cosas. En cualquier sentido, se trata de una gran bendición. Luego dice el pasaje, mi paz os doy. Primero dice la paz os dejo y luego dice mi paz os doy. El Señor nos garantiza la bendición, pues se trata de algo que Él mismo se compromete a entregarnos. Es decir, es una bendición que Él mismo nos da. Como si nos dijera, les doy la paz, pero no cualquiera, sino la mía. Y no voy a encargarle a alguien que se las dé, yo se las doy en persona. Y eso, por supuesto, debe darnos una seguridad extraordinaria. Y sigue diciendo el pasaje, yo no os la doy como el mundo la da. Por si fuera poco todo lo anterior, ahora el Señor nos aclara que la bendición que ofrece a sus seguidores es distinta a la que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece es pasajero, superficial y limitado a los asuntos materiales. En cambio, la bendición que Él nos ofrece es permanente, profunda, ilimitada y eterna. Con esta oferta, la orden de no tener miedo se puede obedecer. Debemos reconocer que no depende de nosotros entonces, sino de la bendición de Dios. Confiar en nosotros es vivir con el corazón turbado y lleno de miedo. En cambio, confiar en su presencia, su ayuda, su bendición, es vivir con el corazón tranquilo, sin miedo. Por eso hemos llamado a esta enseñanza o hemos declarado esta enseñanza, tengamos plenitud de vida. Experimentando a Dios a plenitud, experimentando la paz de Dios, que puede ser nuestra reconciliación con Él o puede significar la bendición de su gracia sobre nosotros, o las dos cosas. Experimentar eso es tener el poder de evitar la turbación del corazón y superar los miedos. Pues bien, hermanos, concluyo una vez más diciendo, confiar en su presencia, su ayuda, su bendición, es vivir con el corazón tranquilo y sin miedo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.